amigos, porque ya llegaron para continuar con la conversación en otra mesa de diálogo. Déjeme saludar al querido Amir Ibrahim y al querido Eddie Small. Vamos a dejar la víbora chillando, eso ya es una promesa. Te saludo, Eddie. Por cierto, debo de decir, mandándote toda mi solidaridad, ya vi el vómito de programa que sacó con Alarraqui, precisamente el Pelón Gomis, y veía cómo buscaban pues ofender, atacar, lastimarte. Y bueno, lo único que puedo decir es que si hablan de ti en esos grandes programas de redes, es porque vas por buen camino. Mi querido Eddie Small, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Hola Vicente, pues muy bien, gracias a Dios, con mucho gusto de verlos y sí, ella los extrañaba, desde aquí un abrazo. Y bueno, pues la verdad es que sí, como tú dices, a ti te dicen el marrano, al presidente le dicen el cacas, a mí me dicen el espermatozoide y a no sé quién le dicen no sé quién y a otra persona le dicen también con apodos, pues simplemente ahí podemos ver su educación, ¿no? Y su formación. Yo creo que el mencionar que eres periodista o que eres analista o que eres una persona que realmente puedes dialogar pluralmente, que tienes un espacio en el cual puedes compartir ideas y puedes invitar al discernimiento y a la reflexión, pues eso normalmente tendría que venir acompañado de respeto, argumento y fundamento y no de una completa variedad, y lo digo muy amplia, de groserías, denostaciones, denigraciones e insultos y faltas de respeto hacia todas las personas a las que normalmente se refieren en esos espacios de este señor, que pues es un impresentable y que lo único que le sucede es que está tan ardido que desde hace muchos años ya ni siquiera la oposición lo quiso contratar ni le quiso pagar sus servicios, luego lo corrieron de ADN 40, ahora lo corren del Universal, pues yo creo que debe estar muy ardido, le debe dar muchísimo coraje que por más que quiera, no pueda tener espacios donde no tenga él que pagar, porque por ejemplo, Vicente, pues como tú sabes, tu servidor pues participa en cualquier cantidad de espacios todos los días y bendito Dios, pues no tendría yo por qué tener que ir a pedirles el favor de que me incluyeran, ¿no? Yo creo que si lo hacen es porque algún aporte a la sociedad podría yo estar dando y algo positivo hacia sus espacios. Entonces yo lo que creo es que pues está con tanto coraje que no le terminó más que pagar y por eso se paga su propio canal de YouTube, porque pues es lo único que puede hacer, porque no me dirás que su canal de YouTube tiene millones de patrocinadores en los cuales realmente, que todos sabemos que no es cierto, que realmente le haga dinero. Esa plataforma le cuesta dinero a este cuate. Él no saca los sueldos y no saca lo que paga con lo que recibe. Y obviamente le cuesta, pero es más su capricho y su ego de querer tener notoriedad y como nadie le quiere invitar a sus espacios y pues lo termina corriendo ya hasta de los pocos espacios que tenía, pues mejor se paga su espacio. Entonces, pues bueno, qué diferente tú que empezaste desde cero, que tienes pues muchos millones de seguidores, que se nota cada una de tus interacciones, que se nota realmente el tipo de personas analíticas que no buscan ofender, ni denostar, ni denigrar, ni faltar al respeto, cuando haces un contenido como el que haces, que vas por la noticia, que la persigues, que sales a la calle, que la buscas, a estar aposentado en una casa, nada más desayunando, comiendo y cenando, echando mierda de la gente, ¿no? Así es. No sé si me escuches, mi querido Amir Ibrahim. De pronto bajó el audio, algo pasó en el sistema, pero te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va, Amir? ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal, Eddie? Y a toda la audiencia de Sin Censura, a todo el equipo de Sin Censura, pues estamos muy bien. También me solidarizo con Eddie del ataque que sufre. Y pues bueno, nada más decirle que, pues bueno, pues eso es parte del show, digámoslo de esta manera, y que pues de alguna manera pues no les haga caso, ¿no? Porque realmente pues están solamente tratando de sacarlo de quicio y de provocarlo para que pues
de alguna manera ellos tengan algo de razón, ¿no? Y como no van a encontrar con qué, pues bueno, pues ir hacia la objetiva, que es lo que les queda, ¿no? A ver, les propongo que iniciemos con los temas. Por ejemplo, mi querido Eddie Small, ¿qué piensas del superpeso? Hoy el presidente volvió a hacer mención de que el peso anda frente al dólar sólido, como nunca. Y bueno, pues el peso ya bajó de las 19 unidades frente al dólar y sigue viento en popa. ¿Cómo? Esto creo que ya lo habías advertido tú y qué bueno que vuelven a quedar como payasos esos que han pintado un México que se va al carajo, ¿no? Pues yo creo que por eso me dicen el espermatozoide esos, ¿no? Porque pues yo creo que a final de cuentas deben de saber que soy el primerito que va y siempre fecunda el óvulo. Así que pues yo primerito siempre adelanto lo que va a suceder y efectivamente desde el 2020 pues yo adelanté lo que iba a pasar con la economía en México y se burlaron y como lo digo, estoy haciendo un libro de todo lo que escépticamente y apocalípticamente ellos quisieron vendernos durante décadas y en la época actual y en este sexenio, esa oposición para tratar de asustar y generar el scare fair, el lawfare, el violence fair, el finance fair, el oligarch fair, porque existe y no se habla mucho, y el media fair. Y a final de cuentas, pues eso es como están operando. Asimismo, también advertí lo que sucedería en Perú, ahí se quedó el tweet, y todo el mundo se rió, puedes leer ahí, y acto seguido a los 2 días viene el estallido social civil, ¿no? Y luego advertí que a Petro le iban a hacer una jugarreta durísima, muy fuerte, y que iban a buscar cómo boicotearlo y tronar su gobierno, y eso fue con Dani De Vita, que también está grabado, y a la semana salen audios justamente revelando cómo se estaban poniendo de acuerdo en esa oposición para tronar a Petro. Entonces, no son casualidades. Algún día el presidente, y tú lo has de recordar muy bien, Vicente, Amiri y la audiencia, dijo, este muchacho sabe mucho, está muy bien informado, tiene mucha información que a veces hasta no tenemos, y pues qué interesante tener a alguien así que esté defendiendo la transformación del país, porque nos puede advertir de muchísimas cosas y también puede de alguna manera derrumbar todas esas narrativas apocalípticas, financieras y de todo tipo que buscan, pues de alguna manera injertar dentro del proyecto de la Cuarta Transformación, y pues qué mejor para tirar todas esas narrativas que con indicadores, con cifras, con variables, con comparables. Entonces, mira, esto del peso, pues sí, lo he venido yo hablando desde el 2020, aunque fue mucha burla, pues después ya se mantuvieron callados cuando vieron pues que había no atinado, sino que realmente lo que había dicho pues tenía todo sustento, así como el crecimiento que se dio en el 2022 de la recuperación del PIB, de ese porcentaje que se recuperó del PIB, porque sí hay que diferenciar entre crecimiento y recuperación, y de cuando vienes de una pandemia. Y bueno, pues en este caso lo que les vuelvo a repetir es, definitivamente, como lo he venido repitiendo, cuando yo empecé a hablar desde hace 2 años en tu espacio, cuando nos diste los domingos del nearshoring, cuando nadie entendía qué era el nearshoring, y ahí se quedó también. Entonces yo expliqué en muchos de esos espacios de domingo qué iba a pasar con la economía de México si se seguía la política de disciplina, tanto en la parte del manejo de los recursos públicos, como la responsabilidad que se ha manejado, como la austeridad, como la disciplina finalmente también en el tema de la recaudación, como este cambio de política de la recaudación hacia los que pagaban muy poco, casi no pagaban, que eran los grandotes, y que ahora, desde que entró el presidente, pues él buscó la manera, de una manera amable y de una manera objetiva, de decirles, señores, hay dos vertientes. Uno, ustedes tienen que pagar lo que no pagaron y pues lo vamos a hacer mediante como es legalmente. Y por el otro lado, vamos a generar los esquemas y las leyes correctas y el esquema correcto tributario para que estas grandototas empresas o grandes fortunas paguen lo que les corresponde. No es quitar, no es cobrarles de más, es ejercer el que paguen lo que debió de haberles correspondido, y por esquemas como el de la consolidación y como de muchos esquemas que lo sabemos el gabinete económico y pues los empresarios y muchas de las personas hacían para pagar menos, ¿no? Lo sabemos que ese era como su tema. Entonces el presidente estaba tan consciente que cuando llegó al poder
y con su gabinete económico, que él siempre lo advirtió, es vamos a cobrar de una manera más equitativa y vamos a hacer que efectivamente se pague lo que se tiene que pagar. Entonces, para estas grandes, vamos a decir, corporaciones que siempre vivían por medio de los esquemas, porque creo que hay que ser correctos y no hay que hablar de lo que no, por medio de los esquemas que tenían tantas lagunas, hacían que ellos pudiesen tener un hándicap o una ventaja al momento de pagar versus un asalariado. Y eso lo podemos un día poner en un pizarrón y va a ser muy interesante analizar, porque es que el presidente, y siempre lo he dicho, para mí el lema del presidente, sin que él lo haya dicho, y la lectura que yo le doy a este sexenio es, no le vengo a quitar nada a nadie, vengo a que todos tengan. Y no lo voy a dejar de decir, porque esa es la lectura que yo le doy a la gestión tanto del presidente como su gabinete y de todos los servidores públicos en este sexenio. No vengo a quitarle nada a nadie, vengo a que todos tengan. ¿Por qué? Porque a nosotros nos vendieron siempre asustándonos con el tema de que llegara Andrés Manuel López Obrador, que iba a ser México-Venezuela, que iba a ser México un caos, que nos íbamos a hundir en el socialismo, que nos íbamos a hundir en el autoritarismo, que iba a expropiar, no se les olvide, y eso es venir a quitar, y él les demostró, no vengo a quitarle nada a nadie, vengo a que todos tengan. Entonces, creo que es bastante claro el mensaje, y en este caso con el peso, pues decirles, el peso va a seguir como todas las monedas fluctuando, pero la fluctuación hacia abajo y hacia arriba no habla, cuando no es en un porcentaje mayor, de una devaluación o de una apreciación. En este caso, el peso ya vivió una apreciación muy fuerte porque ha sido más allá de los niveles que todas las monedas sufren de fluctuación, que ese es diaria, minuto a minuto, siempre fluctúan las monedas y hay que aprender a identificar una devaluación, de fluctuación, de una apreciación. México vive ahorita un periodo muy importante de apreciación de su moneda, en la cual siempre va a tener fluctuación como todas las monedas. Para que se mencionara una devaluación, tendría que haber un porcentaje mayúsculo que te llevara más allá del tope a donde ya había llegado tu moneda. Entonces, hay que entender esto muy bien, porque si no, cada vez que fluctúa, salen estos economistas apocalípticos, padres de la ciencia y del amor y de la vida, a decir, ya ven, ya les dije, ya está subiendo, subió 20 centavos, y luego baja y se quedan callados, y luego, ya ven, ya, eso se llama fluctuar. Aprendamos que las monedas fluctúan y aprendamos cuándo les podemos etiquetar como apreciadas o devaluadas. En este caso, el peso está apreciado, claro, siempre va a fluctuar y estamos en un muy buen momento para el peso y seguiremos así. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no recuerdo si fue hoy, Amir, que pidió que le pusieran en pantalla los niveles de recaudación del SAT, los niveles de dineros que están entrando y que antes se condonaban. El presidente también ha sido muy insistente en los últimos días de los beneficios que se vienen con obras como el Tren Maya, y estaba pensando mucho en ti también porque has insistido en la recuperación y desarrollo de zonas arqueológicas, y el presidente también lo ha tenido muy presente en la mañanera en estas últimas semanas, mi querido Amir. Vicente, querida audiencia, Eddie, pues yo creo que pues estamos viviendo una extraña crisis, ¿no? O sea, todo mundo cuando Andrés Manuel llegaba al poder decía que pues iba a llegar el dólar hasta 25, 26 pesos, invitaban a comprar dólares, a que pues protegieran sus pesos, y pues ayer una amiga me comentaba, si sigue bajando el dólar ya no va a convenir seguir trabajando allá en Quintana Roo, porque aquí se mueve mucho dólar, ¿no? Y pues bueno, nosotros, Andrés Manuel López Obrador recibe este gobierno aproximadamente casi con 21 pesos el dólar. Sorprende que lejos de que se vaya a 3 pesos arriba, se vaya a 3 pesos casi abajo, 2 pesos y medio casi abajo, peso y medio, más o menos 2 pesos y medio, y que pues eso no sea motivo de fiesta, porque todos los pronósticos, digamos que habían,
pues nos decían que iba a subir. Y era creíble porque todo el tiempo, a partir desde Salinas de Gortari, cuando deja Salinas de Gortari el poder y viene esta gran devaluación que el dólar costaba 3 pesos y se va de repente a 9, 10 y empieza a subir y de repente en todos estos años ha llegado hasta los 21 y cacho, ¿no? Pues realmente pues sorprende mucho que no haya festejos grandes porque en lugar de irnos para arriba nos estamos yendo para abajo en el costo del dólar, en la comparación en lo que vale un dólar con respecto al peso. Yo creo que el tema de la recaudación es muy importante porque vamos a llevarlo al ejemplo, por ejemplo, de tu empresa, ¿no? Tienes una empresa y supongamos que tienes un montón de clientes a los que no les cobras, ¿no? Y pues realmente, pues cuando empiezas a ver tu cartera vencida, pues dices, oye, ¿por qué a este cliente que pues tengo 5 años sin cobrarle? Pues cóbrale. Y te empiezas a dar cuenta de que cuando mejoras tus sistemas de cobro, ¿no? Entonces empiezan a tener mayores entradas la empresa, digámoslo así. En este caso, pues bueno, pues esos grandes contribuyentes, pues no les cobraban los impuestos y ahora que sí lo hacen, pues claro que hay una gran diferencia en la recaudación, claro que hay una gran diferencia en la entrada de dinero que ayuda a todo el país, ayuda a la obra pública, ayuda a los programas sociales, ayuda a que tengamos un mejor fortalecimiento de la economía. Y luego si a eso todavía le agregas que el sistema de repartir ese dinero o de distribuir ese dinero cambió radicalmente y se volteó la pirámide y ahora le pones el recurso a 20 millones de mexicanos en programas, 11 millones de adultos mayores en pensiones, 5 millones de estudiantes, en fin, y de las 35 millones de familias, 40 millones de familias que tenemos en México, pues el 90% recibe por lo menos un poquito de dinero de ese presupuesto, pues entonces, pues estamos haciendo las cosas completamente diferentes a las que se hacían. ¿Y cuáles son los resultados? Que a 4 años de gobierno del presidente, pues estamos viendo que el dólar baja, efectivamente, si sube 3 centavos, 4 centavos, pues bueno, es fluctuación, pero la realidad es que también de 21 pesos que traíamos, casi 21 pesos que traíamos, a 18, 40 que ha llegado en este momento, pues hay un tema en donde antes lo conocíamos nosotros para arriba, nunca para abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto no le agrada a la oposición porque son resultados positivos. Y pareciera que cuando el presidente López Obrador tiene un resultado positivo en sus acciones de gobierno, entonces hay que callarlas, hay que esconderlas, hay que tratar de minimizarlas, porque esto lógicamente les quita votos y entonces no pueden ellos festejar aunque haya motivo de festejo. Pero ya hemos entendido que la oposición y todos estos personajes que tanto saquearon al país creen que el pueblo es tonto y lo quieren tener siempre sometido a sus intereses y ambiciones desbordantes. Yo creo que ya los mexicanos estamos en otra época, creo que entendemos perfectamente bien lo que está pasando. Yo veo muchos también despistados por ahí que de repente creen mucho en las notas del Universal, de Reforma, en estas, en Alarraqui, ¿no? Y de repente dices, les tienes que explicar y de explicarles por qué está la molestia, y la molestia radica en una cuestión meramente de intereses económicos. Antes Televisa recibía 2,000 millones de pesos anuales de presupuesto público en concepto de publicidad oficial, hoy reciben 200 millones anuales y pues el 90% para abajo. Entonces imagínense en la crisis en la que se encuentran estos medios de comunicación, eso hay que repetirlo por el Universal, por Reforma, por Alarraqui, por muchos de estos medios que antes se llenaban los bolsillos del presupuesto público y ahora algunos de ellos siguen recibiendo porque ahora sí les compran espacios publicitarios para difundir acciones de gobierno, que es lo correcto, pero ya no se derrocha, ya no les compran sus líneas editoriales para que sean cómplices
como lo fueron en los montajes de Florán Cassés, en los montajes de Israel Vallarta, en donde hasta firmaron el pacto de silencio ante la derramamiento de sangre que teníamos por la guerra que desató Calderón, que hoy nos tiene en la vergüenza total con un exsecretario de Seguridad Pública en un juicio en los Estados Unidos diciendo que es narco y estaba ayudando a los narcos y que ya están metiendo hasta el ejército, coño. O sea, lo que hay que entender es que en este momento las cosas se están haciendo muy diferentes y los resultados están siendo diferentes y gracias a Dios están siendo positivos. Precisamente sobre eso, fíjate que estaba viendo cómo Denise Dresser, es que es el colmo, y te pido tu opinión, Eddie Small, ya que mencionó el caso Genaro García Luna, Amir Ibrahim. Ahora fíjate que Denise Dresser ataca al presidente Andrés Manuel López Obrador porque dice Denise que mencionaron que el ejército también se había corrompido en tiempos de García Luna y hoy el presidente está generando los elementos para un narcoestado porque le está dando el poder al ejército. ¡Ah, carambas! Pero el enfoque del juicio contra Genaro García Luna es que las fuerzas civiles las corrompieron hasta la médula y de eso no dice nada en su análisis la gran académica. No, la verdad sí creo que tiene fuertes problemas que deben de llevarla a una terapia profesional o de plano es muy buena la lana la que le están pagando para este golpeteo académico, mi querido Eddie Small. Yo creo que en el caso particular de ella nunca puede caer en congruencia. Como sabemos, ella va conforme le conviene. Acuérdense cuando defendía el movimiento, acuérdense cuando golpeaba a los otros, acuérdense luego cómo la vemos sentada hasta en cenas con un montón de personas de la oposición hasta de la ultraderecha. Es que creo que con ella no hay... Pues les voy a decir la verdad, creo que con ella no debería ni de ser tomada en cuenta, es como o sea, es gente que no debería ser tomada en cuenta, porque no hay una congruencia y porque siempre su salida más fácil es o hacerse la ofendida o hacer como que a ella no le entienden y es incomprendida o victimizarse, pero nunca como hacerse responsable de todas las incongruencias en las que ha caído. Entonces, vuelvo al punto. Yo quiero mejor hablar un poco y adelantarles algo, porque a mí me gusta como darles más adelantos de cosas y que realmente le pueden interesar a la audiencia. El punto medular del juicio a García Luna se va a dar con un testigo. Y pongan mucha atención cuando empiece la participación de este testigo. Obviamente, pues uno sabe cosas por anticipado, ¿no? Y por eso es que se las trata de poner aquí sobre la mesa. El testigo que más va a simbrar ese juicio es la Barbie. Y cuando lo escuchen claramente y cuando sepan claramente lo que declarará él, yo creo que van a entender mucho más, aparte de lo que ya hemos ido entendiendo, ¿no? Poco a poco, con esto poquito, con esta primera probadita que hemos recibido, que ha sido pequeña, porque pues realmente ahí viene lo bueno. ¿Por qué? Porque también van a... Yo sé que va a ser mucho más explícito y va a poder de alguna manera poner en un panorama cómo funcionaba este sistema de colusión y corrupción, y no solamente con esa parte de las autoridades, sino cómo también en ese sistema imperfecto, porque es un desastre que pasen esas cosas, pero perfecto porque les funcionaba muy bien, cada engranaje tenía que hacer su función y operar perfectamente bien en sincronía para que todo eso saliera tan bien que hasta el pueblo de México estuviera dormido viendo ante sus ojos cada vez más sangre, cada vez más muerte, cada vez más narcotráfico, cada vez más saqueo, cada vez más delincuentes en las narices de uno sin que pasara nada, y para eso se necesita todo un aparato con un engranaje. Ojalá, y a lo mejor este es un recado, se extienda aún más la Barbie de todo lo que él podría aportar a este juicio, porque es impresionante la cantidad. Él finalmente tenía la personalidad de ser muchísimo más extrovertido, le gustaba llevarse, le gustaba el fashion, le gustaba la vida nocturna. O sea,
no es alguien que vivía en una sierra escondido y nunca supo nada del mundo y a lo mejor hacía de pronto sus negociaciones o lo que fuese. No, es una persona que también fue muy citadino, muy social, muy artístico, muy cultural, muy de relaciones, muy... Entonces, sí les adelanto, va a ser muy interesante que estén pegados cuando estén escuchando a la Barbie en lo que puedan estar pegados, porque sabemos cómo está este juicio y cómo se tuvo que encapsular derivado del el tema riesgoso y de inseguridad de muchos factores que hay, que eso también algún día lo platicaré, el por qué tuvieron que llegar hasta el punto de encapsular, porque empezó a haber muchísimas amenazas y muchísimos temas, y van a ir también a hilar, y no voy a decirles mucho, cómo acontecimientos actuales de violencia, desde particulares hasta grandotes, tienen muchísimo que ver con todo este curso que hemos llevado de meses hacia este juicio, que hasta podría decir pues prácticamente más de meses, año. ¿Y por qué? Es que entre más se acercaba, sucedieron cosas. Porque obviamente lo que ustedes tienen que tomar en cuenta es que sí, ahorita hay un enjuiciado que está sentado ahí en el banquillo de los posiblemente acusados. No vamos a decir acusados, pero que pues no se le puede decir culpable porque, pues como ustedes saben, en Estados Unidos, que esa es otra cosa que tergiversan aquí en México y que hay que dejar muy claro, Vicente, y que sería muy importante, que la gente entienda que las leyes en Estados Unidos tienen que demostrar la culpabilidad de Genaro García Luna. No Genaro García Luna tiene que demostrar su inocencia. Así no funcionan las leyes en Estados Unidos. O sea, ahorita se tienen que dedicar en este juicio a demostrar que es culpable, no él a demostrar que es inocente. Y entonces aquí se ponen inmediatamente a dar unas defensorías que entendemos por qué, ya sabemos, chayoteriles y por qué razones y porque muchos recibían y porque poco a poco va a ir saliendo muchas cosas y algunas otras las aportaremos los que sabemos, nada más que no es el momento. Por eso yo dije, hace meses, Vicente, tú tienes copia de esos tweets. Ponía yo entre líneas, esto no es un juicio solamente de Genaro. Ahí va tal y tal y tal y tales sectores de la sociedad y de tales sectores de la sociedad y de tales tal y de tales tal. Esto no es obra y ósmosis de la casualidad. Esto es una operación perfecta que se ha venido dando por décadas y se agravó mucho más en el sexenio de Calderón junto con este policía, pero viene desde Fox con este policía. Y podríamos decir que la carrera de este policía viene desde Salinas. Estudien a qué se dedicaba en su puesto chiquito en ese momento Genaro García Luna en el sexenio de Salinas, para los que les gusta estudiar y no solamente irse con lo que dicen los titulares. Y cómo llega hasta el sexenio de Peña, pero en el sexenio de Peña se vuelve el patrón ya exterior, externo, y se enriquece de una manera bestial porque seguía controlando la seguridad, nada más que ya no trabajando dentro del gobierno. Ahora como proveedor y al mismo tiempo como estratega y al mismo tiempo con todo el expertise que tenía de todo lo que había generado malamente en esos sexenios y en ese tiempo y todo lo que fue aprendiendo desde su primer puesto, que es interesante que estudien cuál fue su primer puesto. Hablo del sexenio de Salinas, para que entiendan cómo este cuate fue creciendo su ambición, fue creciendo su expertise en toda la parte de inteligencia, pero a la mala, de espionaje, de buscar la forma de simulación, de los montajes, de generar un esquema de crimen organizado donde parecía que ellos estaban defendiendo cuando ellos eran los que estaban provocando. Acuérdense que en el sexenio de Fox se dispararon los secuestros y luego en el de Calderón, pues toda la parte del crimen organizado con las drogas. O sea, estúdienle. ¿Para qué? Para que cuando lleguen a escuchar este juicio y escuchen a estos testigos protegidos, ex narcotraficantes, en vez de decir, ¿yo qué le voy a creer? ¿Qué tal si está mintiendo? Así cualquiera puede llegar a decir cualquier cosa. Por favor, hay suficientes indicios y suficiente sustento y suficiente argumento, más todo lo que vamos a ver, y pongan mucha atención al testimonio de la Barbie, el tiempo que dure y a todo lo que puedan sacar y todo lo que puedan investigar, porque él va a ser un gran testigo, lo digo, un gran testigo a favor de develar la verdad, sea, o como decía Calderón, haya sido como haya sido,
La Barbie hoy es un testigo protegido, hoy tiene un futuro en su vida, hoy sabe que puede construir más allá de lo que pasó, pero que también a él le queda dentro de él saber que lo traicionaron, como a tantos. O sea, por eso yo a veces digo, ¿qué daría yo por un día que se permitiera en la ley poner en una mesa redonda a narcotraficantes y de crimen organizado y que platicaran desde sus historias de sus infancias, cómo fue que entraron a esto, cómo fue que desde que el policía le dijo dame no sé cuánto para que no te meta porque estás fumando algo, cómo después los cubrieron para que empezaran con el narcomenudeo, luego cómo fueron escalando en las organizaciones y luego cómo terminaron de alguna manera pactando con las más altas autoridades de distintos ámbitos y rubros y al mismo tiempo con todo un esquema privado y de otro tipo que les ayudaba a mover el dinero y todo lo demás. Pero ellos les van a decir algo clave. Pero todo esto nace justamente por gobiernos corruptos, por gobiernos que no le dieron equidad de oportunidad a las personas, porque si yo hubiese de chiquito tenido oportunidad, lo dice, muchos narcos lo dirían en esa mesa redonda, de haber tenido un techo digno, alimento suficiente y vasto, vestido, poder haber estudiado de calidad, gratuitamente, con servicios de salud gratuitos, de calidad, transporte cercano, y bueno, hoy en día conectividad, en ese tiempo no era así. Otro gallo me hubiera cantado, pero fue la tormenta imperfecta, perfecta para los rateros. Creamos un estado de carencia para crear un estado de necesidad, para crear un estado donde se puedan coludir con nosotros, pero siempre los tengamos agarraditos de la mano y agarraditos de ya saben dónde. Hasta el día en que las autoridades empezaron a traicionar a estas personas. Y estas personas saben que ninguna autoridad se puede confiar, con las cuales se han asociado y se asociaron porque ellos siempre los van a traicionar en el momento que necesiten traicionarlos. Entonces, tienen que entender una cosa, esta gente, a final de cuentas, no estoy justificando porque jamás justificaré una cosa así, pero sí es producto completamente de toda una podredumbre y de todo un plan macabro para generar este caos en el que vivimos. Y no viene de 10 años atrás, ni de 20, ni de 30, viene de muchas décadas atrás. No se les olvida el superpolicía llamado Durazo en el sexenio de López Portillo, lo que no hizo. No viene esta historia de García Luna. Estudien la historia de Durazo en el sexenio de López Portillo y van a darse cuenta cómo cuando le das demasiado poder a los que manejan el orden de forma civil, es un riesgo gravísimo. Y cuando es falta de supervisión y cuando encima hay colusión de otro tipo de autoridades, hasta más arriba que en ese orden, suceden cosas. Hoy no le vengan a echar la culpa a los militares que están buscando cómo ayudarnos, ¿sí, señores? Si México tuvo que llegar a la necesidad actual de poner a la Guardia Nacional colaborando en este tipo de mecanismos, es porque la Guardia Civil nos falló, porque la Guardia Civil municipal se coludió con todos. No se les olvide, una de las grandes colusiones, y lo podrían declarar los narcotraficantes, son los gobiernos municipales y estatales también. Y la policía municipal, no se les olvide que ahora en muchos lados el narcotráfico inclusive tiene sometidas esas autoridades, pues sí, porque de tanto que los traicionaron, un día dijeron, si no tomamos el control, estos cuates nos las van a seguir haciendo. Y ahí, perdón que diga una grosería, pero aplicaron la de a cabrón, cabrón y medio, ya que no somos socios leales, malamente socios, pues a cabrón, cabrón y medio, y la ley del más fuerte. Y ahorita la ley del más fuerte son todos estos testigos protegidos. Y si ustedes me dijeran, pero a ver, Eddie, ¿por qué la ley del más fuerte? Pues porque la ley del más fuerte es que el más fuerte Estados Unidos en temas de legalidad y en temas de buscar justicia, aunque le falta mucho por recorrer porque también hay colusión, y no hay que decirlo, hay gente que también ya está coludida,
y ha estado por muchas décadas en esas distintas corporaciones, pero al menos es un país en el cual no está tan fácil que vengan y sobornen al juez Kogan. No, no se va a dejar. Y aquí no tenemos ninguna garantía de nada, porque lo hemos visto una tras otra. Hay gente muy ejemplar en la ley, pero también hay gente muy cochina. Entonces, ¿qué pasa? Llega el más fuerte, te pide la extradición o agarra a algunos dentro de su territorio, los mete en su trinchera y luego agarra a narcotraficantes y les dice, te compro una vida nueva, te hago testigo protegido, tienes una oportunidad de rehacer tu vida, ya viste que por este camino no, ya estás jodido conmigo, ahora suelta la sopa porque necesitamos ayudar a el mundo y a ambos países a sacar toda la verdad para que esto deje de suceder. Y se les hace más fácil venir a echarle la culpa a los militares. No, señores, Genaro García Luna no era militar, era civil. Las policías municipales de todas esas décadas que hemos visto y estatales han sido civiles, no militares. Entonces, cuando ya no te jala el aparato civil, no te queda de otra más que buscar cómo reforzarlo con los militares, porque aparte están formados de otra manera, tienen otra ética, tienen un código de ética, tienen otra forma de misión y visión. Y sí, el escenario ideal sería conseguir una guardia civil en muchos años que pudiera ser de élite, de ejemplo, con esquemas de inteligencia, con código de ética, con misión y visión, con enfoque hacia la prevención, con enfoque hacia la atención, con enfoque hacia la contención al mismo tiempo, reconstruyendo al mismo tiempo desde un gobierno el tejido social, con temas culturales, con temas deportivos, con temas educativos. Es que es mucho. Creo que este juicio no lo podemos ver por encimita, es darnos cuenta de dónde estamos inmersos y que esto ya es algo, es una industria mundial el narcotráfico y que es muy difícil que se vaya a desaparecer, no se va a desaparecer. Necesitamos ver la forma en la que saneamos a nuestra sociedad para irlo mejorando. Y yo creo que si algún ahorita persona del crimen organizado nos estuviera escuchando, diría, ese güey tiene razón, porque yo sé de dónde vengo y yo sé en qué me convertí. Es que sí. Y bueno, con eso termino. Y no se les olvide estar pendientes de la Barbie, que la Barbie no va a fallar. Estoy seguro que va a dar en muchos clavos. Así es, yo también pienso lo mismo, mi querido Eddie Small. Mi querido Amir, pues vamos a cerrar con tus comentarios acerca del caso, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora ha tomado en la mañanera un espacio para dar lo último del juicio, y me imagino que esto no tiene muy contentos, que digamos, a muchos colegas, a muchos corresponsales, mi querido Amir Ibrahim. Bueno, Vicente, mira, yo comparto la opinión de Eddie en cuanto a que el testimonio de la Barbie va a ser muy importante. De hecho, ya hay un testimonio de la Barbie que fue cuando lo detuvieron. A él lo detienen en el 2010, aproximadamente en el 2012, hace declaraciones en donde habla y dice que le consta que él mismo le dio dinero a García Luna, que recibía aparte del narcotraficante y del tráfico y de la delincuencia organizada, que al igual que había un grupo selecto que estaba armado por Armando Espinosa y que trabajaban con la DEA, con Luis Cárdenas Palomino, Edgar Eusebio Millán Gómez, Francisco Javier Garza Palacios, o sea, Igor Labastida Calderón, Facundo Rosa Rosas, Ramón Eduardo Pequeño García y Gerardo Garay Cadena, quienes también formaban parte y recibían dinero de la delincuencia organizada. Es decir, el testimonio de la Barbie va a ser muy bueno, va a ser, yo creo que mucho mejor que el del Grande, porque según la Barbie, él le dio directamente dinero a García Luna. Ahora, todo esto va a ir yéndose como una bola de nieve. Hay que recordar que la Fiscalía tiene casi 1 millón de pruebas. 1 millón de pruebas. Que eso es importantísimo, tiene cerca de 900,000 pruebas que pusieron por ahí, en donde pues hablamos de muchas cosas, todavía falta, estamos iniciando el juicio, estamos apenas calentando motores, porque yo me imagino que se vendrán audios, conversaciones interceptadas. A mí, en lo personal,
y quiero decirlo con todo respeto, no me da gusto, no me siento contento con el juicio de García Luna. Al contrario, siento vergüenza, porque es un juicio que efectivamente como país nos pone en una situación muy avergonzante. O sea, nuestro secretario de Seguridad Pública, el exdirector de la AFI, o sea, de la Agencia de Investigaciones Especiales contra el Crimen Organizado. O sea, dices, wow, o sea, qué vergüenza que estemos en este momento viviendo algo tan vergonzoso en Estados Unidos y que tengan capturado y enjuiciado, o sea, o y enjuiciando o en un juicio a esa persona. Yo creo que el tema de Genaro García Luna va a destapar y va a pegar por muchas bandas, ¿no? O sea, ya hablaron de precisamente con medios de comunicación y periodistas que recibían dinero para callar, ya hablaron precisamente de algunos otros personajes, es casi imposible pensar que Calderón no lo sabía, o sea, están hablando de un desvío de $600 millones del presupuesto en contratos para que se desviaron, en donde ya México tiene una denuncia, donde pues quiere recuperar ese dinero. Y pues básicamente lo que estamos escuchando pues es pues, muy vergonzoso para los mexicanos. Sin embargo, es necesario escuchar la verdad y verla de frente y entender en dónde estábamos y verlo con esa cruda realidad para no volver a pasar por el mismo error. Yo creo que es importante que nosotros entendamos que lo que ha pasado en nuestro México ya no se debe de repetir, que tenemos que cuidar nuestras instituciones, que no debemos de volver a permitir que personas con ese tan mal psicológico que tienen, porque esto es aberrante, o sea, es aberrante lo que se escucha, o sea, cuando escuchamos el testimonio del grande, yo quedaba impresionado, o sea, a ver, recordemos cuánta sangre ha destapado todo esto, cuántas familias han quedado en el luto, cuántos daños colaterales ha habido, cuántos montajes han fabricado. Eh, en realidad es que no tenemos una dimensión real del dolor que causó que personas con pues con esta psicopatía, no sé cómo llamarlo, este daño mental hayan llegado a ostentar el poder en las instituciones mexicanas. Eh, yo espero que toda la verdad se diga y espero que los mexicanos entremos en mucha conciencia de que esto jamás en la vida se tiene que volver a repetir. Lo permitimos como mexicanos, es decir, al elegir a una persona, al darnos cuenta que estaba haciendo las cosas mal, después esto y el otro, pues bueno, los mexicanos también tuvimos que haber pues votado diferente, nunca por Peña Nieto, por ejemplo, ¿no? O sea, en ese momento, ¿no? Tuvimos que haber salido todos a votar, todos a ejercer el sufragio pues bueno, habernos dado cuenta antes de esto. Pero bueno, ya estamos en estas y pues bueno, nada más falta que la lección que podamos aprender nos haga un mejor país y una mejor soberanía y el mejor reparto de las riquezas, porque al final del camino, pues también el narcotráfico encontró tierra firme, tierra fértil en los jóvenes que fueron olvidados, que no tenían oportunidades, que no tenían dónde chambear, dónde estudiar, que al final del camino no tenían nada que hacer y que pues llegó un maleante y les dijo, pues puedes ser sicario, puedes vender, puedes tirar, puedes hacer todo esto en el narco y pues bueno, pues al final se ganaban sus 15, 20, 30 mil pesos y con eso sobrevivían y para ellos era la única oportunidad que había en ese momento de poder subsistir. Nos olvidamos de los jóvenes en México, nos olvidamos, las autoridades se olvidaron de los jóvenes, de los pobres, se olvidaron de generar condiciones adecuadas para que todos tuviéramos una oportunidad en la vida, porque pues hay un sector de la sociedad que a veces no nos damos cuenta, pero hay un sector en la sociedad que cree que México
es clase media. Y no es así. La mayor parte de los mexicanos es pobre y tienen diferentes cuestiones a las que la clase media, baja o alta tienen. Hay muchas personas que su día está destinado para conseguir el alimento de ese día. Y muchos mexicanos están en situaciones en donde para ir a la escuela tienen que caminar un montón de kilómetros con el estómago vacío, en donde después de lograr de alguna manera ir a la escuela, pues bueno, también se encuentran con que en casa no hay esto, no hay el otro. Y bueno, hay que entender que el México real, el México de las mayorías, es un México con muchas necesidades y que la delincuencia encontró en ese México la forma de suplir ciertas necesidades para ser miembros de su cártel. Y eso es lo que tenemos que evitar. Eso es lo que ya tenemos que evitar en este México. Tenemos que evitar que el crimen siga encontrando tierra fértil en toda la juventud. Y en eso tenemos que seguir poniendo el dedo en la llaga, repartir mejor el dinero abajo para que encuentren mejores posibilidades y que no tengamos que pasar otra vez otro juicio como el de García Luna, que es verdaderamente vergonzoso. Mi querido Amir, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras, hermano? Muchas gracias, Vicente, y un saludo a Eddie y a toda la audiencia de Sin Censura. Pues yo les agradezco mucho tomarme en cuenta y mi Twitter es Amir Ibrahim QROO. En los espacios del Quintana Roo MX y los reporteros MX también estamos colaborando y en el servicio pues servimos en Periodistas Desplazados de México para defender la libertad de expresión. Claro que sí, muchas gracias, mi querido Amir. Eddie Small, cerremos invitando a la gente a tus diferentes espacios en redes, querido Eddie. Bueno, creo que se salió el querido Eddie Small. Te mando un abrazo, mi querido Amir. Muchas gracias por llegar a esta cita con la audiencia de Sin Censura. Estamos al pendiente. Cuídate. Pues no sé qué esté pasando con el sistema porque me traen un tanto loquito mis compañeros de producción esta noche, pero vamos inmediatamente con